leyeron el Salmo número 14, un salmo muy interesante. Como podemos ver, estos creadores de los salmos van tocando diferentes temas y todos los temas son importantes, no perdiendo de vista el contexto en que se están desarrollando. Sin embargo, muy actual en el Salmo 14 dice, bueno, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Hay de esos necios todavía, hermano? Hay de esos necios todavía. Entonces, vemos que se pueden contextualizar y lo que los salmistas en ese momento trataron, se siguen tratando ahora y son actuales. Ahora vamos a ver, este es un salmo de David. Este es un salmo, hay unos salmos que no los hizo David, hay otros que los hizo David. Dijimos que todos los salmos son inspirados y algunos salmos son oraciones, otros salmos son canciones, otros salmos son peticiones, y es de esa forma lo que debemos de ver. Los que vienen a los estudios pueden ver cómo se va interpretando y cómo vamos haciendo la interpretación de los pasajes, que es lo que se hace. No veo yo otra forma de cómo alimentar las ovejas, sino es enseñando y aprendiendo de esta forma, con gritos, con emociones. Nadie aprende, pienso yo, de que sería. Le decía yo a los hermanos que hubiera querido yo estar pequeño para venir a la escuela dominical, a la iglesia como está hoy, que en el tiempo que nosotros estábamos, que nosotros teníamos una enseñanza conductista, e inclusive comprábamos material de otras personas que ellos preparaban ese material a la forma que ellos lo veían, y veíamos los temas nosotros como que estábamos en la escuela. Pero realmente escudriñar las escrituras. Felicito a los hermanos que están asistiendo al seminario, que es la forma en cómo se aprende, cómo se digiere la palabra, y es la forma en que nosotros la podemos entender, y es la forma en que Dios habla. En ese sentido, vamos a ver este salmo, el salmo de David, verso número 1. Comienza con la palabra Señor, o sea, Yahvé, o el gran yo soy. Las expresiones de los hebreos para el Todopoderoso eran así: Todopoderoso, ¿ya? Era Yahvé, Elohim, Adonai, y todo el Shaddai eran las expresiones de ellos. Y los salmos tienen esa expresión. Nuestras Biblias en las traducciones tienen ahí Señor, pero Señor en mayúscula, considerando que es el Todopoderoso, el Señor de señores, es la expresión. Entonces, a él se dirige una pregunta a David, y dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es la pregunta. Ya hablamos de cómo estaba construido el templo, y el templo es una cosa y el tabernáculo es otra cosa, ¿verdad? Tenemos nosotros que el templo es la construcción ya, digamos, real de lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era como provisional, era algo que mientras andaban errantes, andaban en el tabernáculo. Me pongo a pensar yo, imagínate cuántos instrumentos tenían que andar cargando para andar cargando ese tabernáculo que andaba ahí. Imagínate, ya nosotros pusimos las imágenes de eso, pero el pueblo de Israel cargaba con él. Hasta ahora, cuando llegaron a la tierra que Dios se les había prometido, entonces ni siquiera David pudo construirlo, pero sí le fue permitido a Salomón construir el templo. En esta ocasión, la palabra que usa David es tabernáculo. Y cuando hablamos de quién entrará al tabernáculo, se refiere entonces a ese provisional que había, porque durante su régimen fue el tabernáculo, no estaba construido el templo. Él tenía todos los materiales listos, pero no estaba construido. Entonces dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Viene una pregunta. Y esta pregunta que viene, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Por qué la hace? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que David quiere intentar decir con esto al Señor? Es decir, él está en una posición que no se siente digno para entrar. Vamos a hacer énfasis en algo. Los judíos le daban una importancia al tabernáculo y al templo trascendental, de tal manera que ellos consideraban que Dios habitaba solamente en ese lugar. Por eso es que ese lugar es importante. Era
es y será para ellos importante. En el muro de los lamentos tú puedes poner, ellos continúan con esa importancia. Y el anhelo de estos judíos tradicionales es ese, volver a construir su templo. Pero porque en ellos se quedó la idea que Dios habitaba en ese lugar, porque Dios así lo había prometido directamente con sus padres. Ahora la pregunta es, ¿quién habitará en el tabernáculo? Se refiere a quién es digno de estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿quién? Él hace esa pregunta porque dice, yo no lo soy, nadie lo es. Recuerden que en ese tabernáculo solo podía hacerse sacrificios y era autorizado un sacerdote. Pero difícilmente, aún ni ese, o sea, a mí se me da la idea que si amarraban a ese sujeto que iba a entrar allí al lugar santísimo y le ponían las campanitas para... Es porque en algún momento, que ya no sonaban esas campanitas, había dos afuera o tres, no sé cuántos, habían, ¿qué hacían? Los jalaban porque se murió. ¿Y se murió por qué? Por esto. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Algo mal hizo, porque para poder entrar ahí se tenía que purificar este sacerdote. Y quizás Dios no aceptaba la purificación o la hacían mal o algo. Porque si eso se practicaba, era porque no daba fe el que entraba de salir vivo. ¿Verdad? Miren qué terrible era, hermano. Sin embargo, esa pregunta de David, hoy en día la podemos responder fácilmente nosotros. Porque hoy tenemos entrada nosotros libremente, algo que nosotros no agradecemos por el sacrificio de Cristo. Él rompió el velo en dos y nosotros podemos llegar hasta el trono de su gracia directamente, sin ninguna intercesión. Y esto es bajo la gracia, para que vayamos entendiendo. Pero para ellos no les había sido concedido eso. Para ellos literalmente se morían si alguien estaba allá. Y si no hacían los sacrificios, literalmente se morían también. O sea que todo era literal. Había que derramar sangre literal, no de una forma escrita nada más, literal. Había que degollar ahí animales. Bueno, es exagerado la matazón, hermanos. Yo no sé si tú tienes idea, pero dicen que pasaban matando desde las 7 de la mañana hasta no sé cuánto y no sé cuántos sacerdotes, y las cantidades de agua que ocupaban para lavarse. Hubo una vez que hicieron como 3.000. Imagínense 3.000 reses o cabras muertas o todo lo que sacrificaban. Imagínense ustedes, hermano, para que tengan una idea. En el rastro con unas 2 vaquitas o 10. Ahora ponete unas 3.000. De estar degollando, echando sangre, degollando y sacando. ¿Cuánta gente se ocupaba para eso? Pero era la única forma de poder tener contacto con Dios y apaciguar la ira de Dios con los hijos de su desobediencia. Pero era un prototipo que Dios les estaba enseñando. No es que Dios directamente eso fuera suficiente, pero Él los estaba enseñando porque era su pueblo, era la forma en que lo llevaba. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque algunas iglesias todavía enseñan a que la gente se sacrifique, ¿verdad? Es decir, que como que el sacrificio de nuestro Salvador no fue suficiente, entonces ellos ordenan que se hagan sacrificios, y eso ya no puede ser. Por eso nosotros no aceptamos la palabra misa. La palabra misa significa sacrificio, y así lo dicen: este sacrificio mío y vuestro, y empiezan, y eso ya no. Y de ellos, ¿por qué? ¿Cuál es el sacrificio? Que Cristo lo hizo, y lo hizo todo, y de una vez, y para siempre. Entonces ya no hay ni más sacerdotes ni misas, porque ya no es necesario. Y hace una segunda pregunta David: ¿quién morará en tu santo monte? Entonces David hace dos cosas: hace una ubicación en el tabernáculo y hace una ubicación en el lugar donde está el tabernáculo. Entonces es un privilegio, hermanos, el poder tener contacto con Dios. Es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios. De aquí se está refiriendo a las dos cosas: a la relación íntima con Dios en el tabernáculo y a la relación comunal con Dios que era en el monte. Pertenecer al pueblo de Dios. Dos cosas muy importantes. Hoy día, hermanos, también ha sido sustituido eso, no por un pueblo,
o bueno, sí puedo decir por un pueblo, pero por algo que él llamó la iglesia, la asamblea. Él así lo llamó, eclesía, que significa asamblea, o algo que está afuera, convocados a. Entonces, él hizo eso. Somos llamados a pertenecer a ese lugar. Eso es lo que ha hecho el sacrificio. Y él dijo que edificaré mi iglesia. Entonces hoy habemos un grupo de personas que no cabíamos en ese entonces por no pertenecer biológicamente a las 12 tribus de Israel, pero que ahora sí no nacimos ni de carne ni de sangre, pero nacimos espiritualmente por el sacrificio hecho Él en la cruz. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Él permitió que nosotros, por medio de creer, fuéramos parte de ese pueblo o de ese hijo. Entonces, ahora moramos con Él, somos parte de la futura nación de Él, pero por esa gracia, por ese sacrificio que Él hizo. Ya no tenemos que matar animales, y ya no tengo que hacer un sacrificio personal, sino que Él lo hizo de una vez y para siempre. A David se le podía haber contestado estas dos preguntas, pero David ansiosamente las está haciendo en un momento donde el Mesías no había venido. Por lo tanto, él obedecía, pero tenía dos preguntas en mente. ¿Quién podrá vivir con Dios? ¿Y quién puede pertenecer al pueblo de Dios? Yo soy un cochino pecador. Aunque Dios se dirigió a David y dijo de David que este hombre anduvo de acuerdo al corazón de Dios. Ya quisiéramos nosotros que Dios dijera eso de nosotros. Ya quisiera yo que Dios dijera eso de nosotros. David dice que anduvo, pero él no se sentía de esa manera, y no se sentía de esa manera como muchos de nosotros no nos sentimos como merecedores de la gracia y de la misericordia que Dios nos ha dado. Muchas veces no nos sentimos, y muchas veces no nos perdonamos los pecados porque son tan cochinos, tan puercos, que creemos que el poder de Dios no llega a eso. A veces hablamos, hermanos, pero no sabemos realmente lo que las personas sienten. El hermano Luis habla de un pastor que embarazó a su propia hija. Un pecado como ese, hermano, en una comunidad, yo creo que para que te perdones tú mismo. A veces el problema no es que Dios te perdone, sino que tú te perdones. Porque la gente no te va a perdonar. Posiblemente mucha gente no te perdone tus acciones. Esposos, esposas no te van a perdonar tus acciones. Y van a jugar a Dios y van a tomar sus decisiones. No obedeciendo a Dios si no te lo quieren en pareja. Pero Dios, en su infinito amor, perdona todos nuestros pecados. Son uno de los problemas que mi papá tenía cuando yo hablaba con él, y yo no entendía. Yo cada noche le decía, sabes, tú eres un hijo de Dios, eres salvo, y sabes que sí, hijo, yo lo sé, pero había algo que a él, pero era porque él no se podía perdonarse estas cosas él. No que Dios no las perdonaba, sino que Él no se las perdonaba. El aborto de un niño, el asesinato de alguien, o que por tu lengua hayan matado a alguien. Hay gente que tiene pecadillo que si se comió una pizza, o que porque compró un vestido, o se fumó un cigarro, no es lo mismo aquel que mató 40 y que no puede dormir en las noches. Ese es el problema, hermano. Y a veces juzgamos a las personas, pero cada persona tiene su situación. Entonces, David había sido un homicida. Este tipo había matado a unos 40, no sé qué cuenta. Bueno, había un canto que decía, Saúl mató a sus 1000, pero David mató. Pues él en ese momento llevaba 10.000 ya en línea. 10.000 en línea. Ponle. Entonces, no es lo mismo, y muchas cosas de eso. Entonces, es una batalla entre el Espíritu Santo y la persona misma. Pero Dios te perdona, pero tú no te perdonas, o la gente no te perdona. Ahora, a mí no me importa que la gente no me perdone, debo de saber que Dios me perdona, porque es Satanás que está tratando de obstruirte, de que no te perdones. David sentía quizás angustia por algunas cosas.
Y David era arrebatado, pero era sincero. Y este es el problema de algunos que se creen más santos que otros y se creen que están más arriba que otros. Este es el problema. Y me gustó las palabras, estaba oyendo un sacerdote. Escuchar, hermano, yo estoy de sacerdote, sí, no oigo sacerdote. ¿Y yo lo puedo oír? No lo oigo, porque va a tener problemas. Pero oí a este sacerdote y me gustó cómo estaba interpretando y decía, ¿sabes? Algunos creen que se manchan con lo que les cae del mundo, con el lodo, y se manchan su vida, dice, con lo del mundo, pero no, dice él, la mancha es la que sale dentro de tu corazón hacia afuera. Esa es la mancha que te contamina. Pero hay unos que andan queriendo que ropas blancas, zapatos, y que no darle la mano al impío, ¿no? Es más, ya estás manchado por cochino, de creerte puro, porque la mancha viene de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, hermano, no son los chicharrones, ni las morongas, ni nada de eso que te va a manchar, ni la feria, ni nada por la que tú pases. Te va a manchar lo que de tu corazón sale contra el hermano, contra tu familia, contra otras personas, con perversidad, hermano, con perversidad. Yo no sé si tú experimentas perversidad, pero yo he visto perversidad terrible. Ahí en el lugar donde yo trabajo, gente perversa. Y bueno, gente, cuando te digo perversa, en el sentido de que no te traga o es detractor tuyo, pero es increíble lo que pueden inventar. Hace poco en la escuela se murió una niña de cáncer. Esta niña se ahorcó, se quitó la vida, estaba en 8º grado. Esta niña batalló 2 años con cáncer, una niña muy bonita, estaba en su plena adolescencia. De verla bonita, después de quimioterapia, se le cayó todo el cabello y la mitad de su peso. Imagínate, para una señorita es un impacto terrible. Sin embargo, después de la última quimioterapia, llegó a la escuela a pedirme permiso para asistir a la escuela. Yo me vi tentado a decirle que no, porque bajo su propio riesgo, yo no sé los cuidados de alguien con cáncer ni qué puedo hacer. Somos incompetentes como para una emergencia de esa. Sin embargo, en ver resistencia, yo le dije, ven a la escuela. Entonces la niña llegó a la escuela y convivió con sus compañeritos que había estado siempre, con los que uno crece, con los primeros amigos que hace. Entonces ella estuvo ahí hasta el último día, desde enero y hasta este mes, que decidió suicidarse. Bueno, lo que te quiero decir, la perversidad, que en Facebook suben, imagínate, como la gente no tiene que hacer, a veces uno odia esas cosas, pero la gente no tiene que hacer. ¿Saben cómo murió Paola? Fíjense que a Paola unos niños le quitaron la peluca, se pusieron a jugar fútbol con ellos, y el director con los profesores se rieron de Paola, y Paola por este bullying se fue a ahorcar. ¡Qué barbaridad! Bueno, y llegó un medio de comunicación 2 veces ahí para estar arrancando sobre esto, para hacer pero miren cómo Dios no se atrevió a sacar la entrevista que me hizo, no se atrevieron a sacarla, porque yo les dije, qué barbaridad, cómo se prestan al dolor de la gente para andar haciendo estas cuestiones. Y le conté la historia de la niña yo. El problema del suicidio de Paola, es más, las personas que lo deben de saber son sus parientes, porque su casa fue donde se ahorcó, y segundo, los compañeritos con los que conversaba, porque de ahí no tenía ninguna relación con eso. Pero la perversidad, y hay hermanos con lengua de ese tipo, igual, en las congregaciones, igual de perversos como eso. Entonces a veces uno no se perdona, pero Dios, si te perdona, ten la seguridad y plena que Dios perdona todos los pecados, no hay ninguno, hasta ese que crees que no te lo va a perdonar Dios. Dios perdona ese pecado, es más, olvídalo. Dice el Señor en unos versos que Él dice que escondió nuestros pecados, tan lejos está el oriente del occidente, y los echó a la... Bueno, Él no se va a acordar de los pecados, porque los perdonó. Entonces tú debes de perdonarte. Pero algo a David le intrigaba y dice,
¿quién morará en tu santo monte? Es decir, ¿quién está apto para estar ahí en un lugar santo? Bueno, quizás nadie. Verso 2. Y dice David, el que anda en integridad y obra, mire, y obra justicia. ¿Cuántos hermanos andan en integridad y obran con justicia? Fíjate el requisito que pone David, porque en este momento ellos no habían conocido la gracia. Sin embargo, habían sido dadas normas de convivencia a ellos. Y estas normas de convivencia les permitían vivir como en paz con Dios. Y dentro de estas normas tenían, dice, el que anda en integridad. ¿Cuántos habemos íntegros, hermanos? Entonces, por eso la pregunta de que ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién? ¿Cuántos habemos íntegros? ¿Y cuántos andamos en justicia? Esto, algún hermano me puede decir, no entiendo qué es andar en integridad y justicia. Y habla verdad en su corazón. ¿Cuántos no mentimos, hermano? ¿Hay alguien aquí que solo diga la verdad? Es difícil decir la verdad. ¿Sabes qué, hermana? Ese tu hijo es bien malcriado. ¿Sabes qué, hermana? Ese tu hijo en la escuela dominical no pone atención y vos sos bien delicada. Y yo te está educando el cipote. ¿Podríamos decir eso, hermano? Decir la verdad. Decir la verdad. ¿Sabes qué? No me gusta que vengan tarde. ¿Sabes qué? No me gusta la forma en que toman la iglesia. ¿Sabes qué? Y empezar a decir la verdad. Tu hijo es malcriado, esa tu hija es prepotente. Mira cómo estás poniendo a tu hija de igualada. Mira tu hijo cómo es de eso. ¿Cuántos nos decimos eso? Tan linda tu hija, hermano. ¿Verdad? Qué bonita tu niño. Aquí nos hablamos, hermano. ¿Verdad? Pero realmente decimos la verdad nosotros. Ay, hermano, oren por mí, todavía bien amolada. Está amolada por Gastón, hermano. De para ferias de los ir con todo. Y puros estrenos para todos, de zapatos para arriba. Ay, hermanito, así, hermana, pero usted celebró los 15 años, hasta la vaca vendió. Así que aquí no esté pidiendo nada. ¿Cuántos decimos la verdad? ¿Ah? Eso es decir la verdad. Pero David sabía, ¿no? Es difícil. Dice aquí. Y habla la verdad de su corazón. Vamos a Efesios 4:25. Acompáñenme a Efesios 4:25. Vamos a aclarar qué es andar en integridad y obra de justicia y hablar verdad. Vamos a aclarar eso. Efesios 4:25. Vamos a comenzar ahí en el verso 21. Verso 21. Efesios 4 y comenzamos en el verso 21. Vamos a ver un poco de qué es andar en integridad y andar con justicia y todo eso. O cómo debería andar el creyente, según lo que David dice allá. Verso 21 dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, o sea, en Jesús, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ¿cómo le llama a la vida acá Pablo? ¿Cómo le llama? Se supone que los creyentes hemos renunciado a la anterior forma de vivir. Entonces dice él, ustedes, ¿qué dice? Ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Bien, 23. Y que sean renovados en el espíritu. ¿De dónde comienza a renovarse uno? De la mente. Yo empiezo a pensar, hermanos, que las cosas no las debo de hacer como las hacía antes. Es más, tal vez no lo logren un 100%, pero muchos han avanzado y ya no son lo que eran antes. Esa es la forma de pensar que nosotros debemos de tener. Pero ¿cuál es la forma de pensar que Satanás pone en tu mente? Tú no puedes, tú eres un fracasado, ¿cómo te atreves? No eres digno. ¿Y quién es digno? Si alguien me dice a mí, no eres digno, y tú lo eres. O sea, ¿quién es digno? Alguien que me señala
es más digno que mí? Es la pregunta que David hacía. Verso 25, por tanto, dejando a un lado, y comienza, ¿el qué dejamos a un lado, hermano? Vaya, ¿cuántos nos mentimos? Y empieza, aquí alguien me dijo una vez, ¿cómo hay que vivir la vida cristiana? Y Pablo varias veces da cosas literales que nosotros podemos hacer. Número uno, un creyente no debe ser mentiroso. Pero ya les dije yo, ¿qué significa no ser mentiroso, hermano? ¿En la iglesia es un problema? Claro que es un problema. Claro que es un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros no mentimos, a veces le caemos mal a algunos hermanos, si no mentimos. Mire, hermana, a mí no me gusta que usted no respete a la iglesia. Mire, hermano, a mí no me gusta que mire como changoneta las cosas de Dios. Mire, hermano, nosotros pudiéramos decir un montón de cosas, unas verdades de ese tipo. Pero la recomendación es no mentir. Es bueno saberlo, pero también es bueno comenzar. Bueno, si me echaba unas 20 mentiras al día, que sean 10 ahora. Vamos rebajándole a eso, ¿verdad? En todo mentimos. Hermano, ¿y cuánto le costó eso? Ay, hermana, mire, eso me costó. Si es para vender, le subimos el precio. Si es para pantallar, igual le subimos el precio, ¿verdad? Si es para comprar, le lo queremos bajar. No, hombre, hermano, eso no vale eso. O sea, mentimos nosotros. Primera cosa que dice acá, andar en integridad, sería no mentir. ¿Qué más dice Pablo? Hablen verdad cada uno dice, con su prójimo. Bueno, quiere decir que no solo vamos a hablar la verdad con los hermanos, sino que tenemos que hablar la verdad también con quienes, con los de afuera. ¿Cuesta decir la verdad, hermanos? Sí, cuesta decir la verdad. Parece que la verdad no es muy diplomática. Porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Enójense, pero ¿qué dice? Habla claro Pablo como deben ser los creyentes. Ahora, tendría que haber un creyente que no perdona, hermano. Y aquí es donde muchos hermanos se pudren con su veneno. Y yo no sé, no he reparado. Pero hay una parte que dice, si tú no perdonas a tu hermano que ves, ¿saben eso? Dios nos manda a perdonar. ¿Y cuántas veces debo de perdonar? Hubo alguien que le preguntó eso, porque yo no sé si a Pedro lo tenía chino y no sé quién lo tenía chino de los demás. Apóstale a él. ¿Y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Porque dentro de los judíos era 7 veces. Y parece que él ya había, como que iba agotando esas veces, como que las iba contando. Porque hay gente que es difícil perdonar. Pero el creyente debe de perdonar. ¿A gente escogida? No. ¿A quién debe perdonar? A todos. Lamento decirte que no puedes tener enemigos. Pero hay hermanos que no le hablan a ciertas hermanas y luego preguntan por qué les está pasando lo que les está pasando. Hay hermanos que pueden recabar odio y luego venir a cantar a la iglesia y decir que somos creyentes. Hay hermanos que usted cree que es fácil. No, yo no creo que sea fácil. Hasta yo he tenido que tragar grueso. Hasta se me quiebra la voz cuando yo estoy con alguien. Bueno, yo tenía personas que nomás se me acercaban y yo me hervía la sangre. ¿Y saben qué? Dios me las ponía cada vez más, hasta vencer eso. Y he aprendido a manejar un poco eso. Yo no sé tú. Y a perdonar, a no tener enemigos, independientemente de lo que te hagan. Pero eso no significa que no me voy a enojar. ¿Qué dice aquí? Enójense, pero no pequen. ¿En qué consiste no pecar, pero sí enojarme? En que el enojo no debería de durar, ¿cuánto? No debería de durar, ¿cuánto? Según la Biblia. El enojo, sí me puedo enojar, pero ese enojo no debe de durar un día, no debe durar un día. O sea, mi cólera, no, hoy tengo 15 días para no hablarle a fulano, no. Bueno, eso no es bíblico. Si tú lo quieres hacer, pues lo puedes hacer. Pero eso trae consecuencias. Pero según el consejo de este apóstol, dice,
Si pasa de un día, ya pecaste. Si te enojaste y no pasa de un día, no pecaste. Eso es enojarse sin pecar. ¿Qué más dice el verso 27? Ni den oportunidad. ¿Quién da oportunidad al diablo? Mire, hay personas que pelean por nada, hermano. La paz de un hogar o la paz de un lugar, por una nada, la perturba. Y eso es darle lugar ¿a quién? Al diablo. Ya dijimos aquí que me puedo enojar, sí, pero no debo de exagerar en mi enojo. Y en ese sentido, pero dice, ni den oportunidad ¿a quién? Al diablo. ¿Cuándo damos oportunidad al diablo? Cuando desobedecemos las orientaciones que ya nos han dado y caemos en cosas que sabemos que no debemos de caer. Hermano, pero si yo me rebusco para no caer en eso, yo sé, todos estamos en esa batalla. Es más, nos da vergüenza y sentimos un sabor amargo después de haber hecho lo que no teníamos que haber hecho. Eso es por el Espíritu Santo. ¿Y podré abandonar eso que yo hago? Pues claro, tú no podrás, pero con el poder del Espíritu Santo irás poco a poco. Eso es lo que se trata. Y bienvenido al club, hermano. Todos estamos en esa batalla. Hermanos, ustedes los líderes, peor todavía. Y tú no te defraudes y no claudiques. Vas a estar en esa batalla porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él también la va a terminar. Hay algunos que van más adelantaditos y otros vamos más atrasados, pero Dios al fin va a transformarnos. Pero no te sorprendas porque todavía que eres cristiano y sigues pecando y sigues haciendo cosas vergonzosas que no debes de hacer. El primer punto de partida es saber que no lo debo de hacer y debo de comenzar a renunciar a eso, y eso solo en el poder de Dios. De lo contrario es difícil. En las propias fuerzas nosotros vamos a fracasar. No dar lugar al diablo. ¿Y cuándo doy lugar al diablo? Fácil, te la voy a poner fácil. Todo aquello que perturba la paz y perturba mi relación con Dios, eso es darle lugar al diablo. Todo aquello que te dice no leer la Biblia, no ir a la iglesia, no reunirte con tus hermanos, no involucrarte, todo eso es darle lugar al diablo. Entonces, los creyentes daban lugar al diablo en esta época, sí, tenían problemas con eso. Entonces David sentía esa carga en su espalda y exclamando ante Dios decía, no me siento bien como para estar en tu templo, ni para ser miembro de tu pueblo. Y era cierto. Verso 28. Miren los creyentes cómo eran en ese momento. En el momento de Pablo, miren cómo dice. El que roba, ¿cómo eran los creyentes? El que roba, ¿qué le recomienda Pablo? Hermano, yo robo poquito. Y yo robo para darle al pobre, como el Chucho del Roto. No, no se trata de eso. Pablo está siendo honesto y dice, los hermanos de la iglesia son mañosos. Este Toby, que es uno de unas iglesias grandes aquí, hasta cámaras pudo, porque los hermanos de la iglesia se hueveaban de la ofrenda. Ya robar, ahí una cosa era robar allá, pero robar en la iglesia, hermano, ya los ofrendistas va a estar echando a la bolsa. Tuvo que poner cámaras el hombre. Imagínense que los propios diáconos los mañosos. Pero Pablo dice aquí, los hermanitos que roben, que ya no roben más. O sea que Pablo también tenía el mismo problema. Había gente que robaba en esas cosas. Hermano, yo no robo. Pues si usted no roba con máscara ni con pistola, pero roba ¿dónde? En el negocio. Roba en el trabajo. Roba cosas. Un lapicero me robé, hermano. Bueno, eso es lo que, un librito, güey. Al vecino le presté la piocha y no la regresé, hermano. Y cositas como esas. Es robo, hermano. Es robo. Los impuestos que no pago me trato de evadir yo ahí. Todos esos son robos. Todos esos son robos. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Dice que hay hermanitos que solo andan en campaña y aplaudiendo. ¿A qué manda Pablo a los hermanos? A trabajar. A trabajar. Hay hermanitos de esa campaña. Y vamos, hermanitos. Y solo viendo dónde come y dónde es de choto y cómo no trabaja.
Aquí dice que los hermanos vayan a trabajar. Eso dice aquí. Con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir. O sea que el creyente debe de tener, para enriquecerse, ¿para qué debe tener el creyente? Para compartir. Ahora me doy cuenta porque estoy amolado, Dios. Ahora me doy cuenta porque estoy amolado. Cabalito me da Dios para el pago de la factura. Pues sí, porque si te da más no lo compartí. Sino que vénganse para usted, ¿verdad? Entonces por eso Dios nos tiene a rayas. Algunos vamos a decir, cabalito, terminando el mes, terminando el sueldo. ¿Cuándo pagan? Flojo, listo ya para volver a agarrar el otro. Hay un hermanito que con un día más que sentarte del sueldo ya no haya que comer. Ya se pasa. Y no por ofrendar, porque aquí una cura esa, lo más $1. Yo no sé cómo está la ofrenda hoy, pero $1. El día que el hermano mire un billete de a 100 va a hablar en lengua, digo, santa la barranca, la pasé cuando miren el plato y un billete de a 100 que un hermano dé, vamos a hablar en lengua aquí, hermano. El día que un hermano, pero lo que le gusta son curitas, ¿verdad? Curitas. Y algunos $1 por ahí, ¿verdad? Pero cuando hay uno de a 100 vamos a hablar en lengua nosotros aquí. Entonces a veces, hermano, no tenemos pero porque no sabemos, como dicen, no compartimos. El que comparte, Dios le ayuda, pero el que no comparte, entonces lo que nos tiembla el pulso para dar, ¿verdad? Que somos duros. Entonces, por eso no pasamos. Y vemos otra gente que es bien dadivosa y tiene más, ¿verdad? Vos sos bien tonta, todo le das al pastor, pero anda carro, tiene terreno y tiene casa. Yo nada le doy y estás pelado. O sea, no tiene nada. No tiene nada. ¿Verdad? Bueno, cada quien en eso. Pero Pablo dice aquí que es para compartir. Verso 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra. Estamos claros aquí. Entonces, cuando David dice, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién va a morar en tu monte? El que anda en integridad. ¿Pero qué es andar en integridad? Todo esto que estamos hablando. Todo esto que estamos hablando es andar en integridad. Esto es andar como creyente. Si ustedes ven, no dice andar de manga larga, andar de blanco. No habla de vestido, habla de hechos. Habla de obras que tenemos que hacer. No para salvarnos, sino ya porque soy salvo, debería de tener esta conducta. No debo de tener malas palabras, sino solo la que sea buena ¿para qué? Eso habla, hermano. Hay personas que solo hablan para corromper y dañar. Ya les ponía yo este ejemplo de esos que ponen en Facebook. Hey, vos te has fijado que en la fulana y empiezan con el veneno. Es raro hallar una palabra para edificar. Qué bonito su nada, solo para tirarle a alguien, para desahogarse, ¿verdad? Pero el creyente no debe ser así, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. O sea que el que escucha hablar a un cristiano se deleita. Se deleita. Es bonito cuando uno ve los buses, hermano. Yo tengo unas personas que difícilmente hablan si no dicen malas palabras. Bueno, yo no permito malas palabras. Y cuando entran a la oficina, fíjense que hasta la gente más humilde, mire, cuando entran a la oficina y yo la voy a atender y me están contando un hecho de un hijo o un alumno, con su permiso, y dijo hijo, y me dice la palabra. Pero antes de decirla me dice con su permiso. Y entonces hubo una alumna que me estaba contando y me estaba diciendo, no, ya no estoy repitiendo eso. No, pero es que le tengo que contar cómo me dijo. No, ya lo entendí. Ya lo entendí. Entonces, yo a los maestros les digo, debemos de fingir que somos decentes. Ahora, como cristianos, más todavía. Como docentes, de hecho, es inherente a nosotros hablar bien. Ahora, como creyentes, es una exigencia. Según Pablo, es una exigencia que nuestras conversaciones deben de ser sensatas con respecto a esto. Gracias a los que escuchan. Verso 30. Y no entristezcan ¿a qué? Al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Pablo les aconsejó aquí a los hermanos clarito. Ahora leamos lo que decía David. Volvamos al Salmo
15. Y ahora sí vamos a entender. Mira lo que dice. ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Verso 3. El que no calumnia. Ay, hermano, esta lengua. ¿Quién se apunta que no habla de nadie aquí? Es que uno, hermano, y cuando no lo pican, hermano, lo pican. A veces uno dice, no hablar de nadie, voy a estar callado. Y habla uno así, insensatamente, ¿verdad? Yo no hay día que me venga invicto sin hablar de nadie. Bueno, mi trabajo casi que eso es, pero como creyente uno no debe andar hablando de otras personas. Pero cuando a una persona le cae mal, qué sabroso es hablar mal de esa persona. ¡Qué galán! Y cuando otro la acompaña y le echa segunda, se siente emocionado, ¿verdad? Entonces, pero como creyentes debemos de ser así. No debemos de ser así. Es sabroso, hermano, sí es sabroso, pero renuncia a eso. No se puede, no se puede. El que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo. ¿Cuántos no hacen mal a su prójimo? No hace mal a su prójimo. Y cuando dice a su prójimo, es a cualquiera. Es decir, que los creyentes tendrían que ser buenas personas, buenos trabajadores. Ningún jefe se quejaría de un creyente porque no es trompudo. Es leal al jefe, a su trabajo, por lo que le pagan hacer. Si le pagaron para hacer algo, eso va a hacer. Entonces, ningún jefe tendría problemas con un creyente, un buen creyente, porque llegaría a la hora, no hablaría de él, haría lo que tiene que hacer y punto. Eso sería. O sea que seríamos para las personas de agrado. No, hombre, tal persona es creyente, llega a la hora, se va a la hora y hace su trabajo, no se mete con nadie, no anda hablando ni levantando chamba. Gloria a Dios. Eso es un creyente. Y es el que David dice que es el que puede estar en su santuario. Ni toma reproche contra su amigo. Miren la otra parte. Ni toma reproche contra su amigo. Esa traducción parece que dice ni toma provecho. ¿Verdad? Ni toma reproche o cohecho. ¿Y qué es cohecho o provecho? Es decir, aliarse con otro para fregar a otro. Mira, le vamos a vender al carro este, está podrido, pero vos decirle que está bueno. Vos sos mecánico, echarme la manita aquí y ahí te voy a dar algo. Eso es cohecho. Eso es, entrarle ahí. ¿Los creyentes deben de andar en trinquetes los creyentes? No. ¿Debemos de andar comprando cosas de dudosa procedencia? O calientes, como dicen. Caliente, ahí le voy a vender esta cámara, ¿sí? A la mitad de precio. ¿Deberíamos de hacer eso? No. Solo que no tiene factura, pero ¿por qué la da tan barata? No está caliente, ustedes compren, aprovechen. ¿Debería un creyente hacer eso? No debe. Debemos de comprar con factura y correctamente. Está difícil el creyente, ¿verdad? Y eso sería andar en integridad, como dice David. ¿Trato fraudulento deberíamos de hacer? No deberíamos de hacer trato fraudulento, porque nos van a producir una ganancia fácil. No. Eso es lo que la palabra dice, pero lo que tú vas a hacer ya es decisión tuya. Verso 4. En cuyos ojos el perverso es despreciado. Esto es bien importante, hermano. Hay gente, hermanos, que está en contra de la autoridad y aplaude a los delincuentes. ¿Conocen gente de ese tipo ustedes? Hay gente que está con los delincuentes y un creyente, ¿cómo? Lea ese verso. Si quieren, léalo. Verso 4, o mire cómo lo entiende usted. ¿Qué dice el verso 4? Un creyente debe de repudiar a los delincuentes, ¿sí o no? ¿Qué dice ahí? Sí, ¿verdad? En cuyos ojos el perverso es despreciado. Para nosotros los creyentes no debe haber aprecio por un delincuente, por un perverso.
ay, el amor de Dios, ¿dónde está? No, es que eso es otra cosa. Estamos hablando que nosotros no aplaudimos el hecho. La persona pues puede cambiar, ¿no? La persona puede cambiar. Lo que nosotros no podemos decir es que hizo algo incorrecto y aplaudirlo y que está bien. No, eso no lo podemos decir. Entonces, no debemos de hacer eso. Y dice ahí, es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. Es decir, que yo honro a otros hermanos míos. ¿Y qué significa honrar a otros hermanos míos? ¿Qué significa, hermano? Honrar. O sea que yo como creyente debo de amar a otros creyentes y debo honrar a otros creyentes. Es decir, ser honestos con ellos, preferir su amistad a preferir la amistad de un impío. Eso es lo que está hablando acá. Y no debemos de estar en cohecho con gente perversa, con gente que furula. No, pero es que este es mi amigo, a mí no me interesa que sea tu amigo. Si eres creyente no puedes tener amigos de ese tipo. Tú debes de estar con lo correcto. No, pero es que yo estoy en este grupo, a mí no me interesa. Es que yo estoy con este partido, a mí no me interesa. Esa es tu decisión. Pero Dios dice que vos no debes de estar ni con un partido, ni con un grupo, ni con un amigo que sea perverso y delincuente. Y que vos debes de apreciar a los hermanos y honrar a los hermanos que piensan como tú y que adoran al Señor. Mira, dice, pero honran a los que temen al Señor. ¿Cómo debemos de ver a los otros creyentes? Nosotros. ¿Cómo los debemos de ver? Independientemente de qué iglesia. Debemos de buscar eso. Y eso es lo que dice acá. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Un creyente, hermano, aunque le vaya mal, tiene que decir la verdad, según David, para andar en integridad. No, hombre, pero aquí me voy a meter en un lío, digo la verdad. Bueno, es preferible no llegar ahí, a ese problema. Es preferible evitarlo. Pero si ya está en eso, usted va a decir la verdad. Es lo que está diciendo. Fíjense que David dice, aún, o sea que aún en este tiempo había gente que por decir la verdad se metía en problemas y salía dañado. Eso es lo que dice David aquí. Entonces, este salmo se ha hecho. ¿Quiénes son dignos de estar en el templo? ¿Quiénes son dignos de estar en el tabernáculo? Los que andan en integridad. ¿Y qué es andar en integridad? Es todo este perfil que hemos hablado en esta tarde. Nos debe de faltar mucho a nosotros, hermanos, para llegar a un perfil de este tipo. Pero a este perfil es que le apuntamos como creyentes y como hijos de Dios. Ahora, voy a marcar una diferencia. En el tiempo de David era exigente hacerlo para demostrar ser un creyente. En el tiempo del nuevo pacto, por gracia, tenemos esta posesión inmediatamente. Y somos instruidos a vivir correctamente, pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Es decir, que tu conducta no daña la salvación, daña la vida práctica y tu testimonio y tu comunión con Dios, pero no daña tu salvación. En el tiempo de David dañaba tu conducta y dañaba tu posición también. No eras tenido como un hijo digno de Dios. Era terrible. Sin embargo, esta conducta, hermano, quiere decir que ese comportamiento que exigían ahí ya no lo debemos de tener nosotros. Claro que lo debemos de tener, aunque no lo tenemos con la sentencia que lo tenían ellos allá, sino que ya fue pagada por Cristo y nosotros tenemos la libertad de Cristo, pero no para libertinaje, sino para comportarnos de esa manera, sabiendo que aunque no lo logre, soy salvo, ¿verdad? Pero no es mi intención no lograrlo. La intención de todo creyente es ir creciendo espiritualmente cada vez más, pero sin la pena de ese pecado encima de mí. Esa es la ventaja que tenemos. Y eso gracias a la muerte de nuestro Señor en la cruz. Dice aquí, el verso 5, el que su dinero no da a intereses, ya igual que nosotros, hermano. Te voy a prestar $1000, ¿y cuánto de interés? Mira, al 5% mensual. Entre los judíos era pecado pedir eso. Fíjense que, y el que no te podía pagar en 40 años, con derecho a corrección, el año del jubileo, no sé qué era, a los 50 años. A los 50 años, si alguien te había
prestado un dinero por una tierra o todo, a los 50 años era liberado, no te daba nada y volvía a ser dueño de la tierra. El hombre que te la había dado en consigna. Y las deudas eran, por eso se llamaba el año del jubileo, porque todo era alegría, porque toda deuda era perdonada, pero entre hermanos, entre el pueblo de Israel. Si yo le había prestado $10,000 a alguien y en los 50 años no me los había podido pagar, en el año 50 él quedaba liberado de esa deuda. Y por eso le llamaba el año del jubileo. Ahora nosotros, hermanos, bueno, si un hermano presta $10, $20, yo qué sé, pero según esto dice de que los hermanos nos deberíamos de prestar sin interés. No deberíamos. No deberíamos. Ay, hermano, entonces es pecado pagarles intereses al banco. No le voy a pagar interés. No estamos hablando de eso. Hablamos de un pueblo de Dios en un contexto de un pueblo de Dios. Pero ¿qué puedo aprender de esto en la iglesia hoy? Que si yo puedo hacer un favor y está en mi posibilidad, pues que lo debería de hacer. Más con mis hermanos. Amén. Eso es lo que dice aquí. Por supuesto, no vamos a practicar eso de que yo voy a tener, porque gracias a Dios nosotros no somos ricos y no tenemos $50,000 holgados ahí para que estén sin hacer nada. Ya dijimos que nosotros vamos de pago a pago, vamos cabalitos, ¿verdad? Vamos cabalitos. Entonces no tenemos para para darnos ese lujo. En cambio, entre los judíos sí había gente que tenía tierras y dinero y podía hacer esto. Entonces, el que no da su dinero, dice, a intereses, ni acepta soborno contra el inocente, ni acepta, ningún hermano debe estar involucrado en sobornos para dañar a un inocente. Miren cuántas sentencias hay para el pobre, para el inocente, para la viuda, para el huérfano. Los creyentes debemos respetar esto. Hermano, ¿yo por qué estoy tan jalada? Bueno, hermano, revísese, porque todo esto trae consecuencias en la vida práctica. Ya dijimos que la salvación no la perdemos, pero hay consecuencias que sí se traen. Y hay sobre algunas cosas que Dios ha dado sentencias bien claras. Y una es el dañar a las mujeres, 2 a las viudas, 3 a los huérfanos, 4 al pobre. Dios lo ve, se enoja con eso. Dios se enoja con eso. Dios se enoja con eso. Y para terminar, dice, el que hace estas cosas permanecerá firme. Buena enseñanza en esta tarde, hermano, el reto que nosotros tenemos. Esto solo me hace dar gracias por la gracia de Dios, porque si fuera como David, estaría tan triste como David preguntándome quién puede ir al templo, quién tiene el valor de pararse al frente si todos hemos pecado. Pero el sacrificio de nuestro Señor en la cruz perdonó todos nuestros pecados, ¿verdad? Y el que cree esto es salvo. Y es salvo por gracia, no por lo que ha hecho, sino por lo que hizo Jesús en el sacrificio que el Padre estuvo de acuerdo y dijo, me complazco en esto. Y por eso nos perdona. Y todo el que cree eso es salvo. Hermanos, David, inspirado por el Espíritu Santo, hizo esto. Y ahora nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para darnos cuenta cómo estamos espiritualmente y cómo vivimos nuestras vidas prácticas. Debemos de orar que cada vez seamos mejores, ¿verdad? Y esto con la ayuda del Espíritu Santo. Así como fuimos salvos por gracia iremos mejorando poco a poco. Hermano pastor.